jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de informática del día de hoy. Vamos a ver eh, este tema, comunicación y representación técnica, eh, la cual vamos a ir desarrollando. Estamos abriendo tema de este tercer trimestre y último de la secundaria técnica o de su educación básica. Y vamos a realizar lo siguiente. Primero que nada voy a hablar sobre los propósitos y aprendizajes esperados que vamos a ir desarrollando en esta etapa de este tema, comunicación y representación técnica. Propósitos: van a reconocer o vamos a reconocer la importancia de la representación para comunicar la información técnica. El número 2, analizar diferentes lenguajes y formas de representación del conocimiento técnico. Elaborar y utilizar croquis, diagramas, bocetos, dibujos, manuales, planos, modelos, esquemas y símbolos, entre otros, como formas de registro, y eso también ya hay cosas que lo hemos venido realizando. Ese es uno de los propósitos. Y bueno, los aprendizajes esperados: reconocer la importancia de la comunicación en los procesos técnicos. Comparan las fórmulas de representación técnica en diferentes momentos históricos, y este es un momento verdaderamente histórico que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, ya que por las mismas circunstancias, es más, este video, esta clase, pues nos habla sobre la comunicación, y que lo vamos a ir desglosando, vamos a ir viéndolo para poder entenderlo y a poder aprender sobre lo que tenemos que aprender, realizar y principalmente aplicar. Emplear diferentes formas de representación técnica para el registro y la transferencia de la información. Vamos a utilizar o utilizan diferentes lenguajes y formas de representación en la solución de problemas técnicos. Pero bien, arrancamos entonces el primer tema de este bloque. El tema es el siguiente: la importancia de la comunicación técnica. Los medios de comunicación técnica: oral, impresa, gestual y gráfica. Los componentes de un sistema de comunicación: fuente, codificador, transmisor, receptor, decodificador y destino. Bien, vamos a hablar entonces de esta comunicación y representación técnica. ¿Qué es la comunicación técnica? Y voy a ir representando algunas imágenes como el que tenemos aquí en pantalla. La comunicación técnica es el proceso de la transformación de la información técnica por medio de la escritura, ¿no?, el habla y otros medios de comunicación a un público específico. Esta es una de ellas. Fíjense bien. Nos dice que es la transmisión de la información técnica por medio de la escritura, el habla y otros medios de comunicación. Si lo vamos a ir desglosando, aquí estamos hablando, y ya lo estoy diciendo ya la respuesta. Es un medio de comunicación a un público en específico. ¿Cuál es mi público específico? Pues no estamos hablando sobre recetas de cocina, estamos hablando sobre informática, sobre tecnología, y obviamente estamos enfocados a los jóvenes de primer grado de secundaria. Y en este caso, pues los jóvenes de secundaria técnica, de la secundaria técnica número 109, que se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, fíjense bien, esta parte es lo que nos habla sobre la comunicación técnica. Y más aún, que toda información, ya sea oral, escrita, y otros medios de comunicación, van a ir hacia un público en específico. La información es útil si el público a quien va dirigida puede realizar una acción o tomar una decisión basada en esta. Importante: si esta información es útil, entonces el público a quien va a ir dirigida, es decir, a ustedes, van a tener que realizar una acción, y en eso pues es una toma de decisión
basada en esa información que nosotros tenemos. Y bueno, fíjense bien, aquí tengo un ejemplo, una imagen en el cual, pues, si ustedes lo observan, tiene diferentes tipos de simbología. Y obviamente, si tú lo observas, empiezas a entender varios, eh, le- símbolos. Ejemplo, aquí la bicicleta, reciclaje o basura, el cuidado del medio ambiente, lluvia, aves, eh, ganadería o el ganado, entre otras. Y aquí sin poner ninguna palabra, obviamente estamos hablando que con esta simbología ya estamos representando algo. Los comunicadores técnicos suelen trabajar en colaboración para crear productos para diversos medios de comunicación, incluyendo el papel, el video e internet. Y en esto, pues bueno, se llaman comunicadores técnicos, ¿sale? Y siempre se trabaja en colaboraciones, se trabaja en equipo o en pareja. Sí se puede trabajar de manera individual, pero es mucho mejor trabajarlo en pareja o en equipo. Creo que nosotros hemos venido trabajando de una manera eh, pues correcta, trabajando en parejas, en equipos y siempre teniendo una muy buena actitud hacia el trabajo, a las tareas que nosotros debemos de ver o más bien de ver o de resolver. Cualquiera de ambas es correcta. Se me fue una imagen, pero bien, no pasa nada. Vamos a ver, y en esta parte, fíjense bien, nos habla sobre la escucha activa, es el resultado de mostrar interés, calificar, parafrasear, reflejar y resumir. Lo estamos hablando simple y sencillamente aquí sí ya está escrito, pero tiene cierta simbología para que lo va nombrando, y si lo vemos está en forma de un círculo. Bien, entonces aquí los productos incluyen ayuda en línea, manuales de usuario, manuales técnicos, informes detallados, especificaciones o las tarjetas de referencia, hojas de datos, de revistas, patentes, capacitación, documentos de negocios y obviamente el manual de usuario. Para esto, jóvenes, nosotros tenemos historia que va a representar. Si para llegar a este lenguaje que nos habla, dice detalles del lenguaje corporal, que dice expresiones faciales, gestos, posturas, apariencia, áptica, proxemia, para lenguaje. Y esto lo vamos a ir viendo, son partes de nuestra comunicación técnica. Al momento de hablar sobre los elementos de, de, de nuestra comunicación, ahorita lo voy a volver a retomar, pero voy a hablar un poquito sobre, o más bien tengo que retomar el origen de la comunicación técnica. Se ha atribuido a la antigua Grecia, el Renacimiento y los medios del siglo XX. Sin embargo, una clara tendencia hacia el campo profesional se percibe desde la Primera Guerra Mundial en adelante, creciendo de la necesidad de documentación basadas en las tecnologías de las Fuerzas Armadas, las industrias manufactureras, electrónicas, aeroespaciales. Hay que recordar que estos conflictos bélicos que hemos tenido a lo largo de la historia siempre van a hacer un cambio eh, hacia la humanidad y en la sociedad. Obviamente, si nosotros vemos, leemos nuestra historia, vamos a nuestra historia universal, vemos que en estas guerras, o la Primera Guerra Mundial, o en ambas guerras mundiales, siempre se registró documentación, o se tuvo que ir a registrar, tener bitácoras de los acontecimientos que se hacían o que se hicieron en ese tiempo. ¿Para qué? Porque esos registros le sirven o le servían al ejército de los países que fueron
partícipes de este acontecimiento, que bueno, no es algo que sea muy agradable, pero así fue como sucedió. Y esa necesidad de documentar fueron basadas en las tecnologías y fueron, las utilizaron las Fuerzas Armadas, las industrias, la industria electrónica, manufacturera y obviamente la aeroespacial, ¿no? Porque ahora, acuérdense, hubo un momento en donde fue la competencia por los viajes espaciales y que siguen siendo, ¿no? Ahora queremos conquistar Marte. Pero bien, en 1953, dos organizaciones interesadas en mejorar la práctica de la comunicación técnica fueron fundadas en la costa este de los Estados Unidos, Sociedad de Redactores Técnicos y la Asociación de Editores y Escritores Técnicos. Estas organizaciones se fusionaron en 1957 para formar la Sociedad de Escritores y Editores Técnicos, un predecesor de la actual Sociedad para la Comunicación Técnica. Y bueno, vamos a hablar hablamos sobre el origen de la comunicación técnica, pero bien, vamos a retomar también partes de la comunicación, o sea, las primeras partes o las primeras manifestaciones de comunicación, pues podemos hablar sobre las pinturas rupestres, en las cuales los antepasados registraban la vida cotidiana de lo que se hacía, de lo que se vivía y lo plasmaban en piedras que estaban dentro de las cuevas. Entonces, esta parte, jóvenes, tenemos que retomarla, pero en esto de la comunicación técnica sí fue en los tiempos antes mencionados. Bien, observen, voy a dar los elementos de la comunicación o de los elementos de un mensaje. Dice emisor, ¿quién lo va a dar? Voy a ponerle nombre, ¿sale? ¿Qué les parece? Vamos a poner a Abraham, ¿sale? Que está hablando con Daniel. Abraham y Daniel. Abraham es el emisor porque Abraham se va a comunicar con Daniel. Abraham va a tener que utilizar o va a emitir un mensaje. Fíjense bien. Los elementos es el siguiente: emisor y receptor. En este caso, Abraham, emisor, Daniel, receptor. ¿Sale? 3 es el mensaje. 4, el canal. El canal que está utilizando Daniel es una bocina. ¿Sale? Posteriormente, y por último, es la respuesta. El día de hoy, lo que tenemos que hacer, que vamos a estar haciendo el día de hoy y esta semana, es la actividad nos indica lo siguiente: comunicar un mensaje usando diferentes medios: oral, gestual, escritura y gráficos, entre otros. Exponerlo junto con una descripción de los códigos utilizados. Para llegar a eso, vamos a elaborar un cuestionario donde las respuestas deberán ser graficadas, y aquí nos habla gráficos, para exponer los resultados. Vamos a realizar un trabajo, un cuestionario, que lo vamos a realizar y lo vamos a realizar en Excel. Lo podemos realizar en documentos utilizando tablas, en el cual vamos a poner las preguntas, el nombre de los participantes, las preguntas, las respuestas. Por lo regular van a tener que ser respuestas de opción múltiple. Posteriormente a ello vamos a obtener los resultados y después los vamos a representar gráficamente. De ahí vamos a exponerlo y lo vamos a exponer de forma escrita. Vamos a utilizar algo de gesticulaciones que lo vamos a estar viendo, y los códigos utilizados, que los códigos utilizados pudieran ser, voy a dar un simple ejemplo, no es algo que se vaya a realizar, pero si tenemos una rúbrica sobre las calificaciones, o un número que es 5, pues estás reprobado. De 6 a 7, digamos que diga
échale ganas, de 8 a 9, más o menos, o bueno, perdón, bueno. Y el 10 que sea excelente. Y ahí estamos haciendo una descripción de unos códigos. Posteriormente, bueno, voy a hablar con ustedes y lo vamos a hacer en clase después de presentarles el video y de estar desarrollando cuáles son esos tipos de códigos que ustedes utilizan y cuáles son los que podemos utilizar para poder transmitir esta información, esta comunicación, cómo la vamos a comunicar. Posteriormente van a representar en forma gráfica el circuito de comunicación que se utiliza en las clases a distancia. Lo vamos a explicar o lo tienen que explicar, lo van a comentar en grupo o en su caso lo vamos a hacer, bueno, lo van a tener que hacer en documentos, ¿vale? Espero, jóvenes, que esté entendido, que trabajen mucho esta semana y que los objetivos que ustedes tengan se vayan cumpliendo uno a uno, pero siempre sean con el trabajo.